Hola, buenas noches, ¿cómo están? Otra vez en este Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a borrar esta pantalla de acá. Y hay harta información que dar respecto a la comuna. La semana pasada ya pudimos compartir qué significaba el ingreso familiar de emergencia, cómo poder postular, quiénes de verdad iban a ser los beneficiarios. Pero me gustaría partir esta vez con una columna porque el presidente ha llamado a un acuerdo nacional y el Partido Comunista se ha dicho que no va a participar de este. Así que me gustaría leerle una columna de Telier que explica el por qué no participamos de esto. Esta semana el presidente Sebastián Piñera hizo un nuevo llamado a un acuerdo de todos los sectores políticos para enfrentar la pandemia. Al respecto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, manifestó en primera instancia que esta propuesta la hace el presidente de la República cuando ya está claro que las medidas que ha tomado el Ejecutivo en general han fracasado frente a la necesidad de detener la velocidad del contagio con el COVID-19. Sostuvo que nos parece que hasta ahora el presidente nunca ha escuchado las propuestas que se han hecho. Entonces, viene a ser como una fórmula para diluir la responsabilidad que le es propia. Porque bajo esta situación de emergencia, el presidente, si tuviera la voluntad política, sin necesidad a un acuerdo o pactos, tiene todas las atribuciones para tomar todas las medidas necesarias y pertinentes, sanitarias y financieras, y de otra índole que puedan contribuir a detener el contagio y también asumir formas de paliar la grave crisis económica que afecta a la mayoría de las chilenas y chilenos. Asimismo, Tellier puntualizó que si hay algún proyecto que realmente favorezca a la mayoría del país, a los trabajadores y trabajadoras, adultos mayores, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, lo vamos a aprobar sin duda alguna. Pero un acuerdo con el gobierno mientras no estén claras las cartas sobre la mesa, por ahora decimos francamente no. En tanto, desde el Partido Comunista se reportó que se descarta un pacto con el gobierno mientras éste no se disponga a coger medidas de fondo propuestas por organizaciones sociales de todo y de todos los sectores de oposición, sin exclusión. A la vez, se indicó que hasta el momento la moneda no se ha contactado con la colectividad. Eh, Cuesta a veces entender el por qué se toman ciertas decisiones, pero ciertamente cuando se han hecho oídos sordos, cuando hoy día se ha dicho de que se navega a oscuras, claramente se quiere diluir la responsabilidad y el partido ha dicho de que va a estar disponible para poder legislar a favor de las propuestas que beneficien al pueblo chileno, pero no para seguir llegando a acuerdos que no sean transparentes para todos. Con esa introducción queremos entonces comenzar el Facebook Live de hoy día. Eh, Hoy día tenemos una entrevista con el doctor Álvaro Ormazábal. Ya Álvaro nos ha acompañado en otras oportunidades, pero antes quiero tratar de aclarar ciertas dudas que hay con cuestiones comunales, por ejemplo, con la entrega de cajas de mercadería. La semana pasada explicamos de que el municipio ha hecho un esfuerzo y se han entregado o se han destinado cerca de 1.300 millones de pesos para ayudar a paliar parte de esta crisis sanitaria y económica que tenemos. Y por supuesto que son esfuerzos que tratan de beneficiar a todas las personas que lo necesiten y que no van a satisfacer todas las necesidades propias de las personas. Lamentablemente, hasta ahora ninguna medida puede decir eso, pero se han entregado cerca de 10.000 cajas propias del municipio, con los recursos de todos los pudahuelinos para los pudahuelinos. Y también deberían llegar cerca de 65.000 cajas, quizá una cifra aproximada, que son el aporte del gobierno. Esto hasta ahora solamente han llegado 1.500 cajas y se han repartido en tres sectores o tres o cuatro sectores de la comuna. Se han repartido alrededor de 500 diarias. Se comenzó en la villa Roberto Mata, luego en el sector de Laguna del Inca, Mar de Drey, Laguna Sur, luego parte de la población Pudahuel. Y esto va en beneficio de todos los vecinos que vivan en ese sector. No tienen que inscribirse, se le entrega a las familias que residan en ese domicilio, pero ciertamente es un ritmo lento. O sea, si llegan 500 cajas diarias de un total de 60.000, o sea, ¿cuántos días nos vamos a demorar? 3 o 4 meses para poder entregar a ese ritmo. Así que la verdad es que esa medida es insuficiente, ayuda a los vecinos, pero no es el óptimo el cómo se está trabajando y no quiero entregar responsabilidades a la municipalidad, porque han llegado de esa manera tan lenta.
los funcionarios municipales han levantado, han armado equipos para poder entregarlas, pero se entregan las que llegan, no han llegado más. Y en la medida que vayan llegando, se van definiendo los sectores para poder abarcarlas. Así que eso es lo que podemos informar de estas preguntas que han surgido esta semana. Saludos a Patricia Quiroga, Patricia Valenzuela, Mariel Tejeda, Naya de Riveros, Carlos Santander, Paulina Arancibia, Margarita Gavilanes, Fabiola Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora damos espacio a nuestro invitado, que es Álvaro Ormazábal. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches, gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todos los que nos están viendo hoy día. Álvaro, cuando hicimos la entrevista contigo, no estábamos en cuarentena comunal, ¿no? Y esta cuarentena ya de la región metropolitana, también por supuesto Pudahuel, ya se ha ido extendiendo, ya no son los primeros 7 días o 2 semanas, como se mencionó, y la verdad es que el ministro de Salud no ha sido muy claro, ni siquiera en los diagnósticos que ellos tienen. Hoy día dicen o ayer que se confiaron en la estadística y que hoy día eh, no se pueden hacer análisis concretos con los números que habían hace unos meses. Y si no me equivoco, dijo que estábamos navegando a oscuras. ¿Qué te parecen a ti esas palabras que dice la autoridad de salud y las medidas que ha tomado para llegar al punto en que estamos hoy día? Bueno, es un poco difícil de entender lo que dice el ministro, personalmente porque mientras dice eso o escuchábamos hace muchas semanas, incluso más de un mes, miles de voces o cientos de voces que decían justamente lo contrario. O sea, no solamente de la ciudadanía, de la gente que pedía una cuarentena más eficaz, en viendo cómo se iba comportando el nivel de los contagios, sino también desde el mundo eh, científico, desde la experiencia internacional, desde los mismos políticos, desde la atención de salud. Entonces cuesta entender que no tuvieran o no presagiaran lo que iba a pasar, sabiendo y conociendo todo lo que las voces que estaban alrededor. Entonces esta cuarentena que llega a la región metropolitana, perdón, a la provincia de Santiago, es una medida que encuentro muy tardía. Por supuesto, eh, se debería haber aplicado mucho antes, sobre todo cuando era evidente que el número de casos iba en aumento y no solamente el número de contagios, sino que el número de muertes. Entonces aparece una acción desesperada, casi comprando número de camas, o sea, aumentando el número de camas, comprando ventiladores, cuando era evidente que esta situación iba cada vez aumentando. Y además se da en un contexto que la medida estaba asociada también a una nueva normalidad que se estaba entregando a la gente de salir a tomarse un café, ¿no es cierto? De salir a tomarse una cerveza. Entonces, eso más que ayudar, confunde a la gente. Hoy día vemos incluso que más de la mitad de los contagios que hay son menores de 40 años. Entonces, es la gente que obviamente puede salir y sale y no es anormal que también hayan a lo mejor malentendido y con justa razón las palabras desde el ministerio. Yo ahí siento que el eje central, obviamente todavía es posible hacer muchas cosas, pero el eje central está en la prevención. Está en la prevención eh, por, y a quien se le ha quitado más piso para generar esta acción es a la atención primaria de salud. La atención primaria de salud se entiende los consultorios, los CESFAM, ¿no es cierto?, los SECOF, quienes son los que conocen a su población, son los que saben cómo se divide cada sector, quiénes son sus juntas de vecinos, las redes que hay a niveles comunales, pero se le ha quitado total fuerza y atención e importancia a la atención primaria y se ha centralizado todo en los servicios, en las secretarías regionales ministeriales. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido. Siento que la atención primaria
ha estado muy dejado a un segundo plano. Mm. Falta de recursos no solamente monetarios, sino que recursos humanos. Y de hecho, de eso se han aparecido muchos problemas burocráticos de alguna manera. Por ejemplo, las personas que estaban en cuarentena, muchos tenían que estar trabajando, ¿no es cierto? Necesitaban su licencia médica y en una primera instancia era solamente la Seremi que podía dar esa licencia. Entonces mucha gente incluso perdió su trabajo esperando esa licencia que se le encargaba a un médico para cientos y miles de habitantes, que era evidente que le iba a dar abasto. Entonces hay varias comunas que tienen muchos problemas en ese sentido. Eh, También la falta de test. Hace pocas semanas se disminuyeron a todo el servicio sur la cantidad de test para hacer los exámenes y poder así testear con mayor facilidad a los pacientes contagiados y hacerles el seguimiento. Entonces no se entiende que de manera de una noche, de un día para otro, se disminuyeran los test. Álvaro, hoy día quizás esté también la sensación de que lo grave del contagio ya pasó y ahora estamos como en la cresta de la ola, entonces de aquí viene hacia abajo, ¿no? Quizá haya también alguna sensación así de la comunidad. eh, Eso es así, se vienen los picos más altos. Hoy día el que estemos en esta cuarentena significa que tenemos que respetar las medidas para, porque el virus está más en la calle, hay más posibilidades de contagio. ¿Cuál es la situación que hoy día tenemos respecto del virus? Mira, la cuarentena total, como usted y todos podemos ver, no es posible o no se refleja en la realidad como debería ser o como uno no lo ve en otros países, porque esta cuarentena total no viene de la mano con nada, o sea, no viene de la mano con ningún apoyo a las personas que les dicen que se queden en su casa. O sea, yo no le puedo decir a la gente que vive de lo que trabaja día a día que es en la casa, si yo no le ayudo en nada. Entonces, es una cuarentena total, es como una mesa sin sus patas. Se cae porque no podemos exigirle a alguien que se quede en la casa y no le entregamos ningún apoyo. Entonces, en ese sentido, es, es, es cada vez más probable que aumenten los contagios, porque la gente está obligada a salir. Obviamente hay gente que no respeta la cuarentena por otros motivos, porque a lo mejor no le falta información o no lleva a cabo las medidas, pero en su mayoría es porque necesita salir a trabajar o a buscar el día a día. Entonces es de Al- esperar que la curva vaya aumentando cada vez más. Y lo que se espera en lo siguiente o las estadísticas es que en junio sea la parte más crítica. en junio. Sí, Y eso, Álvaro, mira, y quizá lo voy a relacionar con los comentarios que nos hacen varios de nuestros vecinos, que tiene que ver con la demora en la entrega. Nos contaba Verónica Campos que su yerno se hizo el examen el 4 de mayo y recién le dio el resultado el día 26, ¿no? Hace un par de días. cierto. Entonces, lo que tú dices, esta proyección de que en junio vamos a tener un mayor contagio, ¿va a ser porque en esa fecha vamos a tener más personas contagiándose o vamos a tener más resultados de los exámenes? Claro, las mediciones en el nivel de contagio se mide según los exámenes positivos, las notificaciones de casos positivos que nosotros enviamos cada vez que enviamos un paciente. Entonces, una vez que la persona está notificada como positiva, se agrega a la lista que vemos día a día. Entonces, si hay una demora en la entrega de exámenes, por supuesto que también cada vez la curva va a ir en ascenso y más retardada. Es probable. Y la falta de resultados o la demora en los resultados se debe también a que no hay suficiente laboratorio eh, que puedan, que puedan realizar los exámenes a tiempo. Y ahí falta, por supuesto, el aporte del Estado, que al final es el que tiene que responder frente a esto. Claro, y en ese caso tenemos problemas que algunos vecinos le dan licencia de 4 días, después otros días más, pero yo no entiendo mucho, quizás tú nos puedes explicar,
porque las licencias no se pagan completas cuando son cuando son por pocos días. Entonces, Mm, ya también genera un detrimento económico para los trabajadores cuando le dan ese tipo de licencias tan cortas. exacto. Lo que pasa es que las indicaciones que nos llegan a nosotros son estas. En la persona que se hace el examen, se le dan 4 días, porque en rigor debiera ser el tiempo que se demore en el resultado, en llegar al resultado. Esos 4 días, si la persona recibe esos resultados, se extienden a 14 días para cumplir la cuarentena. Por lo tanto, no se toman como 4 días aislados, se continúan con los 14 que vienen. Entonces, no es que le vayan a pagar los 4 solamente. Hay Eso una debería continuidad de pasar, licencia. claro, cuando hay una continuidad de licencia, no pasa eso de que te pagan por separado, sino que si, por ejemplo, me dieran los 4 días, se salta uno y después sigue, ahí sí habría problema. Hay que preocuparse entonces de la continuidad, Hay que preocuparse de la que continuidad. la renovación sea Sí, continua. sí, Perfecto. y en realidad, eso de lo que te hablaba al principio, existe un problema súper grande porque la Seremi no entrega ese rol a la atención primaria, sino que la reserva para ella. Entonces ellos tampoco tienen la capacidad de hacer tantas licencias y el seguimiento de tantas personas, y eso lo hacen basándose en el resguardo de los pacientes y de sus resultados. Mira, Álvaro, quizás nos puede ayudar con esta pregunta que nos hace Nina Araya. ¿Y por qué a los privados le entregan en 2 días el resultado y los que Porque trabajan ellos en la tienen salud igual? porque ellos tienen sus propios laboratorios. Por ejemplo, nosotros, en el caso del Servicio Sur, la mayoría de las comunas envían sus exámenes a un único laboratorio, que es el Hospital Lucio Córdoba. En cambio, los particulares tienen su laboratorio propio. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que el más del 80% de la población en Chile pertenece al sistema público y un porcentaje muy pequeño de la población pertenece al mundo privado. Entonces es lógico que lo que se sature más sea la parte pública. O sea, tenemos este colapso también está en los laboratorios y genera todo este retraso que estamos viviendo acá. O sea, Ahora, tenemos, los privados, por ejemplo, si yo soy ISAPRE y tengo síntomas y necesito ir a una clínica y resulta que la clínica no tiene exámenes, no tiene test, yo igual tengo el derecho de ir a un consultorio de mi comuna y pagar por el examen. Pero ahí se confluyen otros problemas, que son que realmente el consultorio de la comuna le hayan entregado los suficientes test para hacer los exámenes. Entonces, un problema que, que se derivan muchos problemas más. perfecto. Álvaro, nosotros teníamos algunas preguntas con las que queríamos comenzar y quizás también nos pueda servir para ayudar a aclarar algunas dudas. Y una de ellas era, ¿cuáles son los síntomas mínimos para ir a una urgencia a hacerse el examen? Nos decía un comentario de una vecina que hoy día muchos están yendo a hacerse los exámenes. Esa Anita nos decía que creo que el colapso del tema del examen es porque van por un dolor de cabeza o un dolor de guata y quieren hacerse el examen, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que debería tener una persona para de verdad hacerse el examen eh, y no atochar el sistema? Sí, bueno, nosotros evaluamos como un caso sospechoso a las personas que, por ejemplo, no han tenido ningún contacto con alguien que haya sido positivo, pero que tiene síntomas como dolor en el pecho, una tos, pero que no es una tos aislada o una tos de resfrío, sino que es una tos que dificulta la respiración. Fiebre también. En general, fiebre, normalmente nosotros le llamamos fiebre a la temperatura mayor de 38,5, pero en el caso del coronavirus, 37,8 se ha estandarizado, igual es relativo. Y también dolores musculares, como cuando uno tiene gripe y le tira a la cama, ese tipo de dolor corporal. Hay otros síntomas, por ejemplo, que también han sido bien frecuentes, que es cuando la gente empieza a tener dolor de garganta porque afecta la vía respiratoria superior, o no siente los olores, no siente el gusto, eh, pero en realidad se aconseja que vayan al servicio de urgencia cuando la sintomatología dificulta la respiración
y me tira a la cama que casi no pueda caminar. Eso en rigor. Ahora esto es bien relativo porque hay gente que tolera más o menos los síntomas, pero si usted siente que tiene enfermedades crónicas asociadas y además se siente muy mal, a ir al servicio de urgencia. Yo les pido a la gente, sí, que sea responsable, porque nosotros estamos con mucha gente muchas veces. En un lugar que puede ser un poco encerrado, sobre todo ahora que viene el invierno, y hay gente que lamentablemente nos hemos dado cuenta que se contradicen los síntomas, ¿ya? Pareciera que no dicen la verdad. Entonces yo le pido a la gente igual responsabilidad en ese sentido porque pueden contagiarse cuando a lo mejor ni siquiera tenían el coronavirus. Perfecto. Hay unas preguntas que sabes que en esto la vamos a tomar de los vecinos y tomamos una pregunta de Carlos Santander que dice, si hay un contagiado en un domicilio, ¿el resto de la familia tiene que hacer la cuarentena obligatoria? Sí, una Y vez que, perdón, no, dile no, porque esa es la parte de la siguiente pregunta, pero continúa. Respondámosle a Carlos, por eh, favor. por ejemplo, si mi familiar, yo vivo con mi mamá, por ejemplo, y mi mamá resulta que se hizo el examen y sale positivo. Lo que hace el seguimiento, en este caso el consultorio, si ellos tienen la información, es un seguimiento diario. La primera acción es que toda la familia tiene que estar en cuarentena en su casa obligatoria, o sea, no pueden salir. Eh, y la persona que está positiva, ojalá esté en una pieza, en un cuarto aislado, ¿no es cierto? Eh, Donde a la pieza le lleven, ojalá, los alimentos, que si es que existe la posibilidad de que tenga un baño propio, de lo contrario, cada vez que lo use, tratar de hacer una limpieza no simple, sino un poquito más profunda con cloro, ¿no es cierto? Y mantenerse ahí en la pieza. Si van a entrar, por ejemplo, a ayudarlo o a hacer algo, siempre con mascarilla. Y si la persona va al baño, por ejemplo, también ponerse la mascarilla. Pero las Sí, personas todas tienen que estar adentro de la casa. Ojalá que los demás que no viven ahí, otros familiares, le lleven y le hagan las compras. sí, Álvaro, yo no sé si lo respondiste, pero si en mi familia hay alguien que dio positivo, ¿el resto de los que viven con él también deben hacerse el examen? No necesariamente. Si los demás están asintomáticos, no, no necesariamente tienen que hacerse el examen. Porque finalmente si tiene síntomas más complejos, igual va a requerir la atención médica. O sea, Sí. y quizás con el antecedente de que Por un eso, familiar es positivo, claro, por eso es importante el seguimiento que se hace, porque el seguimiento puede ser cada 2, cada 3 días o diario, que le hagan desde el servicio de salud o del consultorio y les van a ir preguntando estos síntomas, si tienen algo nuevo, si ha aparecido algún síntoma que no tenían, y en ese caso, si aparece, se les hace el examen en el domicilio, la mayoría de las veces. Álvaro, hay una pregunta acá que está relacionada con los exámenes. Isabel Durán nos pregunta, doctor, ¿qué tan efectivo es hacerse un examen de sangre para saber si es paciente positivo? Hay exámenes que se meten a la nariz, una especie de unos cotones, no sé cómo decirlo. Hay otros que son Ujú. de sangre. ¿Cómo se hacen estos exámenes? Sí, el examen de sangre lo que muestra son anticuerpos frente al coronavirus. Cuando entra el virus o cualquier otro virus, en este caso el coronavirus, hay anticuerpos como que se le pegan a la pared del virus y el examen de sangre lo que hace es reconocer ese anticuerpo. Al reconocer el anticuerpo nosotros podemos saber de que el virus está o estuvo. Y ahí es un poco lo difuso del examen de sangre porque no nos puede decir o que está en ese momento, no podemos saber si está en ese momento o estuvo, porque ya el anticuerpo queda como memoria. ¿Se entiende? El examen más específico para eso es el nasofaringio, que es el cotonito que tú dices que se introduce por la nariz y permite identificar el, el- el ARN, o sea, como la estructura del coronavirus, es como su carnet de identidad. Perfecto. Invitamos a quienes nos están escuchando que puedan compartir este video para que más personas también lo puedan ver. Y aprovecho de preguntarte una pregunta que nos hace Jovadilla. Doctor, mi madre, debido a su enfermedad artritis reumatoides, toma plaquinol, de la cual se ha informado que no es conveniente que lo consuma por el tema del COVID.
pero mi madre lo debe tomar de por vida. ¿En qué afectaría este medicamento? A ver, pasa algo parecido con otras enfermedades como la hipertensión, que hay algunos estudios que dicen que también algunos hipertensivos interferirían con la recuperación o el enfrentamiento del coronavirus. Este es uno de ellos, que también se mantiene en estudio, no es algo totalmente esclarecido, teniendo en cuenta que a pesar de que han pasado varios meses, todavía es algo nuevo. Entonces, si su mamá no tiene el coronavirus y está tomándose un medicamento, yo le sugiero que se mantenga con el tratamiento y en el caso que fuese a tener el virus y requiera una atención médica, ahí se evalúe según su cuadro clínico. Por lo tanto, que no Perfecto. lo deje. Pasamos a la segunda pregunta que teníamos programada, que quizá en parte ya la respondiste, Álvaro. ¿Cuáles son las medidas que deben adoptar si tenemos un familiar o un vecino contagiado? Creo que esto parte ya lo respondiste. ¿Algo más que acotar Claro, en esta línea? sí, porque ya tenemos una idea de cómo es en el caso de que tenga un familiar que vivo con él, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacemos si tengo un vecino, por ejemplo, eh, en el pasaje? Lo importante ahí es, primero, yo como vecino quisiera que me prestaran el apoyo lo más posible, ¿no es cierto? Solidarizar con ese vecino, comunicarle que cualquier cosa, si necesito que vamos a comprar o ayudarlo con eso, demostrarlo, porque si no nos ayudamos entre nosotros, así como están las circunstancias, me parece que va a ser peor. Entonces es importante que sepa que si lo sabemos, solidaricemos con esa familia. Pero también eso va acompañado de extremar las medidas. O sea, si yo tuve con un contacto estrecho con ese vecino que salió positivo y estuve a lo mejor con esa persona más de 15 minutos sin la mascarilla, lo ideal es que me mantenga en observación en mi casa sin salir y si aparece algún síntoma relacionado con el coronavirus, acudir al médico o al consultorio. ¿Ya? Eh, en cuanto a las medidas higiénicas, si yo le voy a llevar cosas a mi vecino, ojalá, si son fruta y verdura, sobre todo las frutas también, limpiarla previamente y cuando el vecino la reciba también hacer un ejercicio de limpieza, no solamente de la fruta y la verdura, sino que de los objetos, de las cosas, las fuentes, todo eso porque es algo que comenté la vez pasada, el virus se ha demostrado que permanece fuera del organismo no solamente horas, sino que varios días. Y bueno, la permanencia del virus fuera del organismo o de algún ser vivo varía muchas veces y depende de muchos factores, ¿eh? De la humedad, del objeto en donde está, no es lo mismo que en un plástico que en el fierro, por ejemplo, de la radiación, el calor. Ahora incluso se vuelve más complicado porque la radiación se había demostrado que también ayudaba a disminuir el tiempo de vida del virus. Ahora estamos en un periodo más frío y eso no nos ayuda a nada. Mm. Álvaro, si mi vecino de la casa contigua u otro más está contagiado, yo no tendría problema en poder llevarle los alimentos, dejarlo en la reja. ¿Eso no significa un riesgo para mí si mantengo esas precauciones? O sea, siempre es un riesgo, ¿eh? Pero hay que tratar de disminuirla lo más posible. Si yo le voy a llevar algo, por ejemplo, una fuente con alimento, es importante que la persona que lo va a recibir, uno se lo deja afuera, no tener contacto con ella, se lo deja en la reja, ¿no es cierto?, como tú dices, y después apartarme y de que el vecino lo reciba. Y ese vecino, una vez que lo recibe, hacer una limpieza de la olla o de los platos y después usar lo que me hayan recomendado. Pero sí, sobre todo con los delivery y todo eso es un poco complicado. Así que siempre No mantener sabemos cómo. la mayor cantidad de precaución. Perfecto. Em, ¿Cuáles son las precauciones de seguridad e higiene si tenemos que salir de casa? Ya. Bueno, si tenemos que salir porque tenemos que trabajar, los que están, por supuesto, tienen que trabajar o salir a comprar. Lo que debemos tener y lo que todos deben usar, ¿no es cierto? Hasta ahora todavía sigue así, es la mascarilla.
Aquí tengo una y voy a reforzar un poco el uso de la mascarilla porque todavía es muy recurrente que se use mal. Entonces, eh, vamos a hacer el ejercicio. La mascarilla, que esta que tengo yo, en este momento tiene los elastiquitos al lado, ¿no es cierto? La mascarilla siempre se debe tomar por los elásticos, nunca desde la tela. Ahora, la duda es, ¿la pongo para allá o al revés? El alambre, primero que todo, tiene que ir hacia arriba. Eso tiene como un alambrito suave, siempre arriba porque es donde va la nariz. Y los pliegues son los que van hacia abajo, son los que deben ir a mi boca. En este caso, los pliegues están en este lado, los que van hacia abajo. Lo pongo en, en mi oreja, con una mano aprieto el alambre para que rodee la nariz y con la otra bajo y que me cubra el mentón. De ahí no se toca más la mascarilla, ¿ya? Porque si empezamos a manipularla, ya perdió su objetivo, que es barrera, ¿no es cierto? Ya la puedo contaminar. Sí. Es muy frecuente, que es lo que decía al principio, que se use mal. Voy a hacer lo que normalmente he visto, que la usen aquí y que la nariz afuera. Recordemos que este es un virus que se transmite por gotitas y nosotros respiramos por la nariz también. Entonces es una fuente directa de entrada. No sirve de nada que lo tenga así, sino es como que no la tuviera. ¿Ya? Y para qué decir cuando está aquí abajo. Entonces siempre que cubra la nariz. Cuando me la saque, porque ya volví a la casa, no sé, la agarro de las orejas y la desecho. ¿Ya? Lo uso de Álvaro, guante, el uso de guantes, perdón, es útil cuando no lo uso como si no lo tuviera, porque a veces hay gente que se pone los guantes y al final igual se rasca la cara, ¿no es cierto? Entonces, si lo va a usar, igual puede andar con alcohol gel y el alcohol gel igual se puede poner en los guantes. Así que si va a usar es importante que no se vuelva a tocar la cara. Álvaro, la mascarilla que tú mostraste es una mascarilla que la debe usar principalmente o la están usando personal médico. La mayoría de los vecinos tienen una mascarilla de tela. Nos preguntan también si no tenemos la mascarilla como tú la muestras, ¿qué tan efectivas son las de género? Sí, las de género tienen menos, eh, en la escala de barrera, son menos efectivas, pero igual sirven. Importante que estén bien secas siempre que la vayan a usar, porque ya una vez humedecida no tiene mucho efecto, y que la manera de ponérsela y sacar sea la misma que yo expliqué, o sea, nunca tocar la mascarilla, sino que por los bordes o por las tiritas. Perfecto. Álvaro, te voy a hacer una pregunta que nos hace Cristi y en realidad tiene mucho sentido porque nosotros hablamos como vecinos que estamos en nuestras casas, pero en realidad hay un punto quizás de la cadena de contagio que son también los comerciantes. Y ellos reciben muchas personas, entonces también pueden ser un factor de contagio. Entonces, María Cristina nos pregunta cuáles son las precauciones para los que trabajamos en la feria y lo extrapolo a cuáles son las precauciones que deben tomar los comerciantes. Y Sí. además, Margarita Gavilanes nos dice, claro, hoy día se están haciendo ollas comunes, entonces también deberán ser ciertas precauciones que los vecinos que están solidarizando de esa manera deberían tomar. Sí, es muy buena esta pregunta, porque de alguna manera siento que los que trabajan, los comerciantes, los que trabajan en la feria, no se difieren mucho de lo que hacemos nosotros en el sentido que trabajan con personas y que Ujú. no sabemos si están o no contagiados, si tienen síntomas. No le andamos preguntando a todos si anda tosiendo, ¿no es cierto? Entonces es importante que, así como nosotros, ellos extremen las medidas. Eh, por ejemplo, si trabajo en la feria y, y atiendo a mucha gente, una de las primeras cosas es que la persona que manipula los billetes y las monedas no sea el mismo que reparte los alimentos, ¿ya? Eh, Porque ahí ya hay una contaminación importante desde el primer segundo. Lo otro es que evitemos el contacto con la persona que compra. O sea, yo he visto que generalmente tienen como una barrera, ¿no es cierto?, que normalmente es donde están los productos, entre la gente y el vendedor. Entonces, mantener esa distancia es muy buena. Como trabajan con público, el uso del escudo facial igual puede ser súper útil por la transmisión y las gotitas que se pueden dispersar.
¿ya? Entonces, tratar de no aglomerar mucha gente dentro del local, si a lo mejor no trabajo en la feria, trabajo en un negocio, yo he visto que muchos negocios y kioscos han implementado esto de tener no más de 3 personas adentro. Eso es súper bueno, pero no sirve de nada si hay poca gente, si no hago este ejercicio de manipular dinero y productos a la vez. Perfecto. Sobre Gracias, todo, Laura, por sí. eso. Y lo último que es el lavado de manos. El lavado de manos es primordial. Yo sé que en lugares, a lo mejor con la feria no es tan fácil lavarse las manos porque no hay dónde, pero por lo menos que tengan alcohol gel o tener un bidón que les permita lavarse las manos ahí en una batea en una olla. Sí, Porque es muy esto no bueno. es algo que se vaya, esto no es algo que se va a solucionar terminando la cuarentena comunal, ¿no? O sea, la forma en cómo manipular los productos en la feria, en el comercio, va a ser algo que nos va a acompañar un par de meses. Entonces, deberíamos pensar en ciertas medidas que sean de ese mediano plazo. Álvaro, hay una pregunta de Estelita Ferrada que es bastante grande, no la voy a subir, pero si no, no te vamos a ver. Pero la señora Estela pregunta en general, ella no se siente bien, pero no quiere ir al consultorio porque siente que le van a diagnosticar de inmediato coronavirus. ¿Qué pasa con el resto de enfermedades? ¿Qué pasa con las personas que tienen otro tipo de dolencias? ¿Tienen que aguantarse? ¿Van al Cefam igual? ¿Qué pasa con ellos? Sí, es buena esa pregunta también, porque si bien está el coronavirus, lo demás sigue existiendo. O sea, seguimos teniendo eh, complicaciones o descompensaciones en los diabéticos, los hipertensos, ¿no es cierto? O una gastroenteritis, o me dio, no sé, pues hasta una apendicitis. Eso sigue existiendo, no va a dejar de aparecer. Los consultorios y los centros de salud tenemos diferenciado la parte respiratoria o los síntomas asociados al coronavirus versus lo que no son. Si yo me siento mal, porque, por ejemplo, tengo una diarrea, porque comí algo, ¿no es cierto? Y mucho dolor abdominal, tengo que ir al consultorio, no aguantarse si algo muy doloroso, pero tratar de igual anticiparme un poco. Si me duele la cabeza o me duele el estómago, tratar de tomar algo de los medicamentos que normalmente tenemos en la casa, y si aún así vemos que el cuadro va empeorando, ahí acudir al consultorio. La mayoría de los consultorios tienen implementados teléfonos de consulta, entonces tratar de tenerlos igual para consultar y llamar. Sí, perfecto. Vamos a publicar como algún comentario más tarde los teléfonos de todos los CEFAM, los teléfonos de la central de ambulancia y los teléfonos para la solicitud de atención de horas médicas también. Porque es importante, como tú dices, que se maneje esa información. Hay Sí. una tercera parte de la entrevista que la voy a relacionar con la pregunta que nos hacen desde la Junta de Vecinos número 15, que dice, hola, respecto de la hospitalización por COVID, ¿los costos o valores son los mismos en una clínica privada o en un hospital público o solo se aplica para los test? El tema de los costos tiene que estar principalmente enfocado a cuál es tu sistema de tu seguro de salud que tienes, ¿no? Si eres parte del Fondo Nacional de Salud o si tienes un seguro privado. Entonces los costos van a estar asociados de esa manera. Pero hay bastante desconocimiento, Álvaro, de qué significa la ley de urgencia. Y por eso es parte también de las preguntas que tenemos, porque hoy día, por los casos de COVID, ¿podríamos aplicar la ley de urgencia? Si yo me atiendo en el sistema público, ¿tengo que ir siempre al hospital público? O si dado algún cuadro que signifique un riesgo vital y que hay que explicar qué significa eso, ¿podría yo ir a otra parte? ¿Tú nos podrías orientar algo en qué es la ley de urgencia? Eh, sí, mira, la, la ley de urgencia es aplicable cuando yo como paciente tengo una situación de urgencia vital. La urgencia vital es como en general tenemos el concepto, o sea, estoy en una situación en la que está en peligro mi vida. Si yo, por ejemplo, estoy en una situación en el contexto del coronavirus, en donde tengo un familiar o yo tengo una dificultad respiratoria tan importante que me cuesta respirar y que a lo mejor mi familiar se puso inconsciente y llamo a la ambulancia, porque esa es la primera acción que tenemos que tener, ¿no es cierto? Llamar al 131 Ujú. y que nos orienten según la situación en la que estamos. Si, por ejemplo, me dicen que la ambulancia, hay una escasez de ambulancia que se está viendo un poco frecuente, y no hay
como una ambulancia inmediata y tengo una clínica más cerca que un hospital, yo puedo ir a la clínica porque al final lo que aquí hay que tratar de tener como primer objetivo es la vida. Ahora, el quien decide si es una urgencia o califica una urgencia vital o no es el médico que está en el turno. O sea, yo como paciente o como familiar del paciente voy a pensar de que puede ser que está en riesgo su vida, pero finalmente tiene que ser el médico que esté a cargo del servicio de urgencia el que lo debe certificar, ¿no? Sí, sí, pero en Y, general ahí no hay mucho cuestionamiento entre los médicos en general. Ah, si pero tú alguien deberías tiene solicitar eso, pero tú como acompañante de ese paciente deberías solicitar que se invoque la ley de urgencia. Debe haber algún formulario especial, tiene que existir ese registro, porque después si cuando no hay se una invocó, urgencia, sí, perdón, termina. porque después si no se invocó, al otro día yo no puedo aplicar para esta ley de urgencia, no tendría que ser al momento del ingreso del paciente. Claro, si hay una urgencia vital y la persona entra en calidad uno hace cuando nosotros tenemos un paciente en los servicios de urgencia, hacemos una evaluación. Si esa evaluación resulta que es de primera categoría eh, y catalogó como una urgencia, entra y en realidad cuando el familiar hace los trámites, se asume que es una urgencia vital, entonces, o una urgencia de primera necesidad, entonces el trámite se hace inmediatamente. Sí, uno tiene que decirlo para respaldarse. Perfecto. Y acá nosotros, bueno, solamente para para contextualizar, eh, nuestros vecinos principalmente van a los SAR o SAPUS de la comuna, y tenemos este problema de ambulancia, entonces lo podemos llevar nosotros a ese mismo lugar o llevarlo al servicio de urgencia de la posta 3, ¿no? Que es el sistema público más cercano. En San Juan. Pero antes de la posta 3 tenemos también la clínica Hospital del Profesor, la clínica Bicentenario o la Mutual. Entonces, si tenemos Mm. un paciente o nuestro familiar está en un cuadro vital de urgencia, podríamos llevarlo a estos centros de atención de urgencia y y solicitar que el médico lo trate con esta acreditación de la ley. Entiendo de que se estabiliza ese paciente por dentro de unos 5 días y luego se deriva otra vez al sistema público. Pero lo que hemos tenido nosotros, y claro ejemplo, es de que esperar en la posta 3 24 horas la atención, cuando quizá teníamos esta otra posibilidad, si hubiésemos conocido cómo aplicaba esta ley, hubiésemos salvado a una persona. Por Sí, desconocimiento pasa a veces que mueren en los pasillos. ujú. Sí, eso es lo malo de este sistema, que es segregado, que al final el que pierde es el que no tiene dinero. Entonces, eh, cuando hablamos de la ley de urgencia, tenemos que tener como, como primer objetivo la vida. Si vemos que mi familiar está mal y se está muriendo, tengo que apelar a esa ley y si estoy cerca de un servicio privado, acudir. Y para responderle acá a Scarlett, que nos preguntaba, ¿es legal que una urgencia en una clínica me pidan avales si yo soy de FONASA? Lo que yo entiendo, Álvaro, es de que la ley de urgencia lo que hace es que no te pidan estos avales, no te pueden restringir la atención de salud por no tener un cheque o por no tener estos avales, dado la situación de gravedad que tiene la persona. Entonces tienen que atenderte y luego eh, si tú eras parte de FONASA o parte quizás de otra ISAPRE que no tenías convenio con aquel lugar, lo derivarán a donde corresponda, a donde estén los convenios. Y en el caso de que la persona no haya tenido un sistema de salud, entonces se asegura un financiamiento, un crédito, sea de FONASA o sea de la ISAPRE, pero no te pueden condicionar la atención a no tener estos avales, ¿no? Exacto, una vez que entra por un servicio de urgencia atendido como una urgencia, el Estado, en este caso si yo soy FONASA, el que se hace responsable de los costos de esa atención. Y, y no solamente de la atención de urgencia, sino que mientras esté ahí hospitalizado en la clínica, por ejemplo. Si después deciden trasladarme porque hay un cupo en el hospital al que me pertenece, ya eso es parte de la atención, ¿no? Pero Perfecto. no se cobra. Y en caso de reclamo, uno lo puede hacer ante la Superintendencia de Salud.
Si, Sí, si el médico no aplicó la ley de urgencia en el ingreso, y si era una situación así, entonces se puede invocar este reclamo ante la Superintendencia de Salud. exacto, sí. Álvaro, hay varias preguntas, tratamos de responder la mayoría. Yo te pediría, como lo hiciste la vez pasada, de que en tus tiempos puedas ver si alguna quedó pendiente para que nuestros vecinos no queden con la duda. Eh, Hoy día la situación en la comuna no es la mejor. Se hacen todos los esfuerzos para tratar de cumplir con el servicio. Eh, Como concejal me ha tocado vivir algunos casos bien cercanos. Me acabo de enterar de una vecina que es un adulto mayor, tiene 70 años y está sola en su casa, no ha salido ni siquiera a comprar pan, eh, y nadie sabía en el pasaje de que ella tenía COVID. Entonces esa situación debe estar pasando con varios otros adultos mayores. Otros vecinos me comentaban de que un familiar fue diagnosticado con coronavirus a principio de mes, se contagió, lamentablemente esa persona hoy día falleció. Y quienes viven con él en ese hogar, dos adultos mayores están en el hospital también conectados a ventiladores. Entonces, es algo que nos debemos preocupar. Tú dijiste, y las estadísticas dicen que la mayor cantidad de contagios son las personas más jóvenes, no son los adultos mayores. Los adultos mayores se están cuidando más, pero finalmente cuando nosotros más jóvenes llevamos el virus a nuestras casas, son los adultos mayores los que tienen el mayor riesgo de mortandad, ¿no? Entonces, no sé si tú quisieras decir algo al respecto Sí, y también mencionar de que eh, la situación que estamos viendo económicamente, o sea, otra crisis que estamos viviendo en el país, también la económica, eh, ha hecho que haya que esta solidaridad deba aflorar entre todos nosotros, ¿no? La olla común es un recuerdo quizás que no es muy grato y nadie quisiera tener que estar en una olla común, pero hoy día es una fórmula que está alimentando a otros vecinos. Nosotros vamos a iniciar una campaña como concejalía y como Partido Comunista de Pudahuel de poder respaldar otras ollas comunes que hay en la comuna y de poder reunir alimentos para entregarlo a las personas que también lo necesitan. La caja del gobierno es un aporte que va a durar quizás 10 días para poder alimentar a esa familia. La caja de la municipalidad es algo similar, pero hoy día hay cerca de 1 millón de chilenos que están cesantes con la cifra oficial, entonces la situación económica es bien difícil, así que les comentamos que vamos a iniciar esta campaña, los invitamos a los que puedan sumar, que se sumen, van a poder colaborar con alimentos, vamos a tener un centro de acopio, los podremos ir a buscar a los domicilios, si ustedes nos ayudan, si ustedes nos indican, o también una cuenta bancaria de una organización social que la habilitó para los traspasos. Y Álvaro, me gustaría que tú te despidas de quienes nos están escuchando con algunas recomendaciones. sí. Bueno, para un poco para despedirme, es evidente que desde que partió este problema no iba a ser fácil, ¿no es cierto? Es algo que ha afectado a países muy poderosos y a países pequeños. Entonces, va a ser una crisis sí o sí. El tema es cómo enfrentamos esta crisis. Y, lo que ha pasado ha demostrado lo débil que es o lo poco justo que es el sistema, no solo de salud, sino también social que tiene nuestro sistema y que ha dejado en evidencia lo abandonado que está la población en general. eh, y que todo está repartido en un pequeño grupo de la sociedad. Las cuarentenas y la estrategia se ha enfocado en camas críticas, en comprar ventiladores, que no es una mala, no es una mala medida, pero es como cortarle el pie, es una asociación que hacemos nosotros en el salud, es como cortarle el pie a un diabético sin haberle dado los medicamentos antes. ¿Y dónde están los medicamentos que todavía podemos aplicar? Es la prevención. Es un poco dejar de centralizar todo en las medidas arriba y entregarle ese poder y esa confianza más a la prevención, a la atención primaria y entregarle recursos. Entonces, siento que en general los especialistas coinciden en que dedicar esfuerzos en reforzar el sistema hospitalario dejando de lado la prevención y la detección es una decisión errada. Entonces, eh, nada, pues seguir diciéndole a la gente
que pueda mantener la mayor cantidad de precauciones y saludar y sobre todo las iniciativas comunales en nuestras poblaciones, como son la creación de ollas comunes, que como tú dices no es algo grato, pero si no lo hacemos nosotros, no aportamos nosotros, aparentemente no va a llegar la ayuda real y concreta de ningún otro lado. Perfecto. Álvaro, muchas gracias. Los vecinos que nos escucharon, muchas gracias. Nos estamos viendo, conocen ustedes nuestros canales de comunicación y vamos a estar tratando de resolver las dudas y entregando las orientaciones que correspondan. Álvaro, otra vez gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Que estén muy Muchas bien. gracias, buenas noches.